Está. Bueno, ahora sí, bienvenidas y bienvenidos. Ahí estamos en este momento, 97 personas en la sala de Zoom. Les doy la bienvenida a todos. Gracias por sumarse, por resonar con esta hermosa propuesta del Cuerpo Habla, que es una mirada integral y holística del ser cuando algo nos sucede en el cuerpo, ¿no? Todos hemos pasado en algún momento por algún síntoma, por alguna enfermedad, algún proceso biológico, y algunas veces no entendemos a esta biología en su mensaje, en su propósito, en su para qué se está expresando. Hoy lo que vamos a ver, hice un pequeño resumen de diferentes lugares, porque bueno, en realidad para hablar de esto podríamos estar prácticamente varios meses y años para hablar del tema, pero bueno, seleccioné como pequeñas cositas que considero por ahí importantes para compartirles, por lo menos como para que tengan un pantallazo general de lo que es esta expresión de nuestra biología, de lo que es esta expresión del mensaje del cuerpo. Primero les quiero comentar un poquito sobre mí, sobre mi formación, cómo es que llegué hasta aquí, este día de hoy, y con esta mirada integral. Bueno, mi nombre es Karina Mariela Asselborg. Soy argentina, vivo actualmente, va a ser ya casi 2 años que estoy viviendo en México. Elegí este país como residencia por el momento. En un momento comenzó mi formación más bien académica desde lo que es la medicina. Soy licenciada en enfermería. Trabajé 11 años como enfermera. Y en ese proceso de acompañar a la otra persona en ese estado de salud o de enfermedad que estaba atravesando, sentía que había algo que aún estaba faltando en eso que estaba entregando, ¿sí? Sentía que no era todo, que algo más había. Y en esa búsqueda, que no entendía qué era, yo no conocía nada de todo esto, de este otro mundo, de la parte holística, la parte espiritual, de la integración del alma, del ser, de la integración de los pensamientos, de las emociones. En esa búsqueda lo primero con lo que me encuentro fueron las terapias complementarias. Fue el masaje, la armonización de chakra, quimioterapia, aromaterapia, reflexología, bueno, reiki, algunas técnicas de sanación, Magnifying Healing, con lo cual comencé, mediodía era enfermera, mediodía trabajaba en la parte terapéutica holística, y en un momento me empecé a sentir 2 personas en una. Por un lado, Karina enfermera, que podía atender de una forma, y por otro lado, Karina acompañando desde un lugar más integral, más desde la escucha del ser, acompañando ese proceso, qué es lo que está viviendo y sintiendo la persona, desde un lugar más desde la amorosidad y desde esa escucha. Y obviamente que iba viendo 2 resultados diferentes, de la medicina tradicional y la medicina complementaria. Y empecé a notar, por lo menos desde mi mirada, que las 2 eran importantes y que a la medicina tradicional le estaba faltando esta otra pata. Integrar también al proceso de la persona, al proceso de la mente, de las emociones, eso que está viviendo y transitando la persona, poder también integrarlo en esa biología, darle un lugar, no solamente decir, bueno, sí, el tratamiento médico, este antibiótico, esta cirugía o lo que sea que se presente, sino que también acompañar con esta otra mirada. Eso me hace buscar y encuentro que en la fundación, en la Universidad de Favaloro,
se estaba brindando la carrera, el posgrado y la maestría en psiconeuroendocrino-inmunología, con lo cual comienzo a viajar a Buenos Aires para formarme este año, y de ahí pude entender y comprender de que lo que estoy vivenciando en la psiquis, ¿sí? Esto que estoy pensando, que estoy sintiendo, esto que está en la mente, que está en la psiquis, tiene un impacto de forma directa con el sistema nervioso, y el sistema nervioso con el sistema endocrino y el sistema inmune. Entonces, eso que estoy viviendo, eso que estoy interpretando de los eventos de la vida, pasa a ser la biología, pasa a modificar tanto para enfermar como para sanar al cuerpo físico, a la biología. Esta formación sí me abrió mucho la conciencia, la mirada integral, pero aún no me daba todas las respuestas. Aún yo quería entender, pues bueno, ver cuál es la emoción asociada con cada órgano o tejido que se va expresando. Entonces allí decido estudiar lo que fue la biodecodificación. Primero, unos años más tarde, viajo a Ciudad de México en el 2018 con el doctor Luis Espinosa a formarme en medicina germánica. La medicina germánica es donde nació la biodecodificación. ¿Sí? O sea, la base en realidad es medicina germánica. Es lo que ha estudiado el doctor Hammer. De estos estudios del doctor Hammer nace la biodecodificación, que quizá la mayoría de ustedes lo conoce más como biodecodificación que como medicina germánica. Y ahí pues empiezo a darle cada vez más una respuesta a todas esas dudas o preguntas o incógnitas que me iban surgiendo. A esto, pues también iba sintiendo paralelamente que seguía faltando como otra pata, decir, ok, perfecto, voy identificando que este tejido, no sé, que esta piel se expresa, la epidermis, por un conflicto de separación que vivió la persona, pero cuándo lo vivió, con quién lo vivió, cuál fue la experiencia que está asociada con la historia de esta persona particular. Y ahí fue donde me formé con la hipnosis clínica reparadora, una hipnosis que es terapéutica, no es la hipnosis de circo que habitualmente vemos, donde la persona no está consciente, se olvida de todo lo que fue trabajando en este momento, sino una hipnosis que permite ingresar a lo que es la mente alfa y la mente zeta, donde están esas programaciones inconscientes y donde está el evento o los eventos que la persona fue viviendo, por lo cual ahora esta biología se está expresando. Y no solamente en mi biología, sino que también diferentes aspectos de mi vida, vinculares, económicos, proyectos, pareja, etc. Entonces un poco hoy voy a compartirles desde esta mirada, de este recorrido de estos años del 2006 en adelante, que fue cuando comencé esta búsqueda de encontrar qué más había para brindar y acompañar en el proceso de otras personas, para que pudieran mejorar, tener mejor calidad de vida. Entonces, desde este lugar es que les voy a estar compartiendo este webinar el día de hoy. Voy a pasar a compartir pantalla primero porque quiero acompañarlos con un PowerPoint que les estoy preparando. Aquí. Pues bueno, primero vamos a comenzar hablando de lo que es la conexión mente-cuerpo. Desde la psiconeuroendocrinoinmunología, entonces hablamos que hay una conexión entre la psiquis, ¿sí?, y el sistema nervioso, el sistema endocrino, el sistema inmune. Esto que yo estoy interpretando, esta percepción de este evento, va a activar a esas conexiones neuronales, a esas sinapsis, que van a liberar neurotransmisores, péptidos,
que van a activar el sistema, a la parte del hipotálamo, a la hipófisis, a las glándulas endócrinas, al sistema inmunológico. Se va a liberar toda una gran cascada química que va a circular por la sangre, y esta química es la que le va a llevar el mensaje a las células de qué es lo que está pasando afuera. La comunicación entre el medio interno y el medio externo, entre lo que está sucediendo y las células de mi cuerpo. Y esta célula se va a adaptar biológicamente para dar respuesta a esto que me está sucediendo. Ahora, no es solamente a lo que de verdad está sucediendo, porque también va a responder a lo que me estoy imaginando. Es respuesta tanto a los eventos reales como a los imaginarios. Entonces yo me estoy haciendo el rollo acá en mi cabeza, que me van a despedir, que la crisis del país, que no voy a poder tener el dinero suficiente para comer, para mandar a los hijos a la universidad, que la pareja me engaña, que no sé qué, me estoy haciendo todo ese rollo, todo eso estoy vivenciando desde la psiquis, todo eso está teniendo un impacto en el sistema nervioso y en un órgano, en un tejido, en una célula. La célula se está enterando de esto, ¿sí? Y va a prepararse, va a cambiar su química interna, va a cambiar, digamos, sus funciones internas para dar respuesta a esto. O sea, cuando la membrana plasmática tiene unos receptores que fueron descubiertos en el año 73, 74 más o menos por la doctora Candace Pert, que descubre receptores opioides en la membrana plasmática celular, y que estos receptores tienen que ver con la química emocional. Esto que se libera, hormonas, citoquina, péptidos, ¿sí? Se transforma en lo que después llamamos emoción, eso que estamos sintiendo, ¿sí? Por eso se habla de que hay una química para cada estado emocional. Una química para sentirme víctima, una química para sentirme en amor, una química para sentirme triste, frustrada, fracasada, enojada, feliz, con esperanza, etc. ¿Sí? Lo que llamamos emoción es la respuesta del cuerpo a la mente, donde el cuerpo le está diciendo, esto es lo que estoy interpretando de lo que me estás mostrando, y cambia mi biología. Desde la medicina germánica, pues tiene mucha relación también con esto que habla la psiconeuroendocrinoinmunología. La medicina germánica, los estudios del doctor Hammer, habla de que hay una relación en esta triada, psiquis, cerebro y órgano. Esta percepción, esto que estoy interpretando de ese evento de la vida, va a tener un impacto directo en una zona cerebral que esté relacionada con esa percepción, y de forma inmediata con un tejido u órgano, que es el que va a salir a dar respuesta, que va a ser como el programa de emergencia para ayudarme a resolver aquello que desde la psique no estoy pudiendo resolver. O sea que eso que llamamos enfermedad es un programa de adaptación biológica para darme respuesta a aquello que no estoy pudiendo resolver, consciente o inconscientemente. ¿Sí? No es algo que parece al azar, de forma aleatoria, ni que es justo, qué mala suerte que tengo, que se me averió el hígado, que apareció un tumor, o que el cartílago se gastó, que no puedo mover un hombro, que me duele el oído, que la piel, no sé, tengo una reacción alérgica en la piel. Nada es al azar ni de forma aleatoria. Hoy eso ya está súper estudiado y documentado en esta conexión mente-cuerpo. Si nos vamos un poco hacia atrás, Hipócrates, 460 años antes de Cristo, él ya decía, no intentes curar el cuerpo sin antes curar el alma. Y él también decía, prefiero conocer a la persona que tiene la enfermedad y no a la enfermedad que tiene la persona. A lo largo de la historia fueron pasando un montón de eventos, y en el año más o menos 1600, cuando la época de Descartes y de Newton, es donde se nos divide
a la persona en dos. Es como que la psiquis, pensamiento, emociones, era algo no tangible, no lo podíamos tocar, palpar. Por lo tanto, eso pasó a ser propiedad de la iglesia. La iglesia era la que se iba a ocupar de las cuestiones que tuvieran que ver con la mente y las emociones y el alma. Y la ciencia se iba a ocupar solamente de lo que era la materia, la biología expresándose. Pero ahí la medicina se ha olvidado que esta biología se expresa, por eso que estoy viviendo en la psiquis. Luego, del año 1800 más o menos en adelante, quizás antes también, pero bueno, los estudios científicos que conozco son de 1850 más o menos y principalmente 1900, con el doctor Robert Ader, con el doctor Cohen, la doctora Candace Pert, el doctor Bruce Lipton, bueno, muchísimos otros, donde nuevamente se empieza a integrar esta conexión mente-cuerpo y donde hoy ya no podemos decir de que la mente está separada del cuerpo. Es una unidad, es una integridad. A donde voy, voy con mi sentir. A donde voy, traslado y muevo este cuerpo físico, esta biología, pues a donde voy, voy llevando también mi sentir, mis angustias, mis alegrías, mis tristezas o lo que sea que esté atravesando. ¿Sí? Acá les voy a comentar un poquito, muy resumidamente, porque cualquier cosa después, quien no conoce mucho me comenta al final y si es necesario, la semana que viene puedo dar otro webinar para hablar un poco más sobre la medicina germánica y las 5 leyes, sus fases. Hoy voy a hacer un pantallazo muy por arriba para que puedan luego entender lo que les voy a explicar y voy a hablar principalmente de tiroides. Para que la biología se exprese, ese shock emocional que vivo, ese trauma, tiene que tener ciertas características. Por un lado, ser vivido de forma intensa, aguda, de alto impacto emocional, que me toma desprevenido, que lo vivo en soledad. Que lo vivo en soledad porque quizás no lo expreso, pero también, aunque lo exprese, no me pueden dar respuesta. Es algo que no estoy pudiendo resolverlo simplemente por contarlo. Entonces lo vivo en un estado de soledad. Esas situaciones vividas de esta forma son las que luego van a tener un impacto tanto a nivel del cerebro como a nivel del cuerpo, de la biología. La biología nuestra funciona principalmente en lo que llamamos normotonía. Normotonía es, de día va a regir el sistema nervioso simpático, voy a estar más en simpaticotonía, despierto, activo, y de noche en un proceso vagotónico. De noche duermo, ¿sí? Proceso vagotónico. Esto está regido por el sistema nervioso simpático y parasimpático. Cuando entra, ahí dice, en la imagen dice un DHS, que significa que sería como esa crisis emocional, como este impacto, como esa vivencia que se me presenta cuando estoy viviendo esto, rompo ese ciclo normal de normotonía y entro en lo que se llama fase activa, que va a haber un predominio del sistema nervioso simpático. ¿Qué quiere decir esto? No puedo dormir, principalmente. O sea, una de las cosas, van a haber alteraciones clínicas, no de gravedad, pero si, por ejemplo, la persona no va a dormir mucho, se despierta a la madrugada, la mente empieza a estar como una mente monotemática, rumiante, piensa y dale, todo el día tengo esa situación en la cabeza, no me la puedo sacar de la cabeza. Y hablo de eso, pienso de eso, y dale, y no duermo. ¿Por qué? Porque mi cerebro me está tratando de mantener más horas despierto para poder, y pensar solo en eso, para poder darle una respuesta a esa situación, a esa experiencia. Cambios clínicos que van a ir apareciendo en esta etapa: vasoconstricción, van a haber hormonas del estrés, cortisol, adrenalina, puede haber un poquito de taquicardia, puede subir un poco la presión arterial, puede subir la glucosa. ¿Por qué? Porque mientras yo estoy en esta situación
simpático-tónica. Sucede un evento, no sé, mi hijo tiene un accidente y está internado, o no sé, estoy preocupada por algo que le pueda estar pasando, o tengo una crisis de pareja, una deuda que no estoy pudiendo pagar, o sea, hay una situación estresante, angustiante, preocupante que estoy viviendo. Esto interrumpe ese estado de normotonía. Para esto es como si mi cerebro tuviera enfrente un león que me quiere comer. Ese león se puede llamar pareja, padre, madre, hijo, compañero de trabajo, jefe, deudas, accidentes, problemas de enfermedad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si tengo enfrente un león que me quiere comer, ¿qué necesita priorizar mi cerebro en la totalidad del cuerpo? Pues que la glucosa que va a consumir el músculo, porque ahí va a estar más activo el sistema muscular, que es el que va a salir a darme defensa contra este león real o imaginario, que pueda disponer de la glucosa de forma inmediata. Entonces va a actuar ahí en comunicación, como por ejemplo con el páncreas con respecto a la insulina, para que se regule esa liberación de insulina para que la glucosa no ingrese dentro de la célula y esté disponible en sangre. Cosa que si el músculo necesita este hidrato de carbono, necesita esa glucosa para defenderme, la disponga de forma inmediata. Por eso es que la glucosa también sube un poco en esta fase. Luego se resuelve porque se acomodó la situación o porque la persona hizo terapia y lo interpretó de una manera distinta, lo que sea, listo. Ya está, no tengo más el problema con el jefe, no tengo más el problema con el compañero de trabajo, no tengo más el problema con la pareja, con el hijo, con la deuda, con lo que sea que estoy viviendo, y entro en la segunda fase que se llama reparación o vagotónica. La fase de reparación o vagotónica, duermo, el cuerpo lo siento cansado, agotado, quiero dormir, dormir, dormir. Y lo que tengo que aprender a hacer ahí es respetar esta biología y darme como esa posibilidad de poder descansar para que la biología pueda repararse de todo aquello que fue modificándose en la fase activa. La fase activa, según el tipo de tejido, endodermo, mesodermo, ectodermo, hay órganos que van a también producir cambios, o aumento de la función o disminución de la función. Por ejemplo, si la tiroides va a aumentar la liberación, va a aumentar sus hormonas o las va a disminuir, o aumento o disminución de un tejido, lo que vamos a llamar, si está aumento, por ejemplo, en los tejidos endodérmico y mesodermo, que va a haber aumento de ese tejido o de la función, nosotros vamos a llamar tumor o cáncer, ¿sí? Y en los tejidos de ectodermo, generalmente en la fase activa, hay cava, hace agujeros, o sea, va a haber una osteoporosis, por ejemplo, o va a haber una necrosis del tejido, o sea, va a cavar, va a hacer espacio, o por ejemplo, no sé, si es una persona, un hombre que, no sé, pierde su empleo, su trabajo, puede estar afectando, ¿no? Lo puede estar viendo como un conflicto de pérdida en el territorio, va a estar afectando una zona cerebral que va a influir en esa arteria coronaria, va a cavar, va a hacer como erosión de esa arteria para que circule más sangre, más oxígeno, más nutriente y le dé más fuerza para poder, en fase activa, por ejemplo, poder recuperar su territorio o buscar uno nuevo. Por eso hay tejidos que cavan, que hacen espacio, y otros que se multiplican, como por ejemplo los tumores. En la fase de reparación, la fase vagotónica, ese tejido que se cavó, que se hizo un agujero, como una osteoporosis, por ejemplo, una necrosis, va a ser reparado, va a ser rellenado por micobacterias, microorganismos y otras sustancias. Y el tejido que se multiplicó, que creció, se va a ir a degradar. Y ahí entran también los microorganismos con cierta función y todo lo demás, que hoy no voy a entrar en detalle porque si no, no voy a poder desarrollar el tema que les traje hoy. ¿Sí? Y ahí es donde empieza
la inflamación, el pus, el sangrado, la fiebre, el vómito, la diarrea, el dolor, mucho dolor suele aparecer en la fase vagotónica de reparación, en la primera fase que llamamos PCLA, que sería como esta pancita roja, la primer pancita, que es una fase edematosa donde hay retención de líquido, ese tejido se hincha, incluso la zona cerebral donde está el foco de Hammer también se edematiza, y por eso también suele dar en fase de reparación dolor de cabeza. Y acá es donde me siento fatal, donde me siento mal, donde consulto al médico porque no doy más, estoy cansada, agotada, me duele todo, tengo inflamación, hay infecciones, porque empiezan todos los procesos inflamatorios, todo lo que termina en itis, artritis, conjuntivitis, pancreatitis, todo lo que termina en itis, se da en la fase de reparación, en fase vagotónica. Entonces, todo eso que parece que me estoy muriendo del dolor, ¿sí? Se da cuando desde el cerebro, desde la interpretación de la psiquis, ya he resuelto el conflicto. ¿Sí? Entonces, si aprendemos a entender un poco cómo juega la biología, empezamos a darnos cuenta que por ahí a veces ahí justamente lo que sucede, como entro en miedo, entro en pánico, entro en un mal diagnóstico, lo que sea, y vuelvo a entrar en fase activa, vuelvo a la parte de simpaticotonía, porque no sé si tengo miedo de morirme, tengo miedo de que tenga algo grave, etcétera, etcétera. ¿Sí? Esto como para explicarles un poco en general la fase de normotonía, simpaticotonía, fase activa y fase de vagotonía, reparación. Después al final voy a preguntar y ustedes me dirán si quieren que ampliemos esto, porque lo estoy compartiendo muy resumidamente. Me comprometo el miércoles que viene a hacerles otro webinar para explicar un poco más en profundidad, ¿sí? Para ahora poder avanzar un poquito en esto. Estas son las capas embrionarias de las cuales les fui hablando y estos tejidos, o sea, el cerebro primitivo, que es el que está pintado de color amarillito, ¿sí? Lo vemos acá, el tronco cerebral, rige los tejidos de la capa embrionaria, endodermo. Son los tejidos más primitivos, los aspectos que se encargan estos tejidos, por lo tanto, cuando estén dando un síntoma, es de todo lo que tenga que ver con la supervivencia, la nutrición, la respiración y la reproducción. Y principalmente habla de conflictos de atrapar un bocado. Atrapar, no sé, un contrato, un proyecto, un puesto de trabajo, una pareja, un negocio, etc. Está hablando principalmente de lo que se llamaría, en reglas generales, un conflicto de bocado. La parte del cerebro, de mesodermo, del encéfalo, ¿sí? Que es este que está, vemos aquí, al costadito del tronco cerebral, que rige los tejidos de las capas embrionarias mesodermo, mesodermo antiguo. En endodermo voy a tener los tejidos principalmente que cubre tubo digestivo, alvéolos pulmonares y algunas partecitas de los órganos de la reproducción. Sistema digestivo, desde la boca, una parte del esófago, una parte del estómago e intestino. Y órganos, algunos órganos que acompañan ahí el proceso de la digestión. En el endodermo nuevo, que es coordinado por el cerebelo, vamos a encontrar los tejidos que forman parte, por ejemplo, de la pielcita que cubre los órganos internos, como el peritoneo en el abdomen, el pericardio que cubre el corazón y la pleura que cubre al pulmón. La dermis, que es la capa más gruesa de la piel, y las glándulas mamarias. No el pezón y conducto mamario porque son ectodermos, pero la glándula mamaria es tejido mesodermo antiguo. Estos tejidos van a responder a conflictos de protección, conflictos de amenaza a mi integridad y de protección en el nido. Las glándulas mamarias van a responder a conflictos de protección en el nido. O sea, cuando siento que hay algún peligro real o simbólico en el nido, principalmente con hijos. Y la dermis y la pleura, peritoneo y pericardio en relación a protección de mi integridad, de escuchar un comentario ofensivo, una crítica o este tipo de cosas.
Mesodermo nuevo, que está regido por la parte de la sustancia blanca del cerebro, ¿sí? Y que va a regir la parte del cuerpo que tiene que ver con hueso, músculo, tejido adiposo, vaso linfático, tejido conectivo, que el tejido conectivo se encuentra en la mayoría de los órganos del cuerpo. Estos órganos van a responder en líneas generales a conflictos de desvalorización. No ser lo suficientemente apto, no soy el mejor, no puedo, no sirvo, no me sale, el otro siempre puede más que yo. Baja autoestima. En reglas generales, como para que tengan un pantallazo general, estos tejidos van a hablar de desvalorización. Y la última capa de las capas embrionarias, que es el ectodermo, que está regido por la corteza cerebral, que vamos a ver acá en color rojo, que es la parte corrugada de nuestro cerebro, el cerebro más nuevo, el más reciente, se encarga de todo lo que tenga que ver en la vida en relación, la vida en manada, la vida en comunidad, el territorio. Y acá vamos a encontrar los órganos de los sentidos y voy a encontrar la epidermis, ¿sí? La capa más superficial de la piel. Y en la parte del sistema nervioso, esto siempre va a estar hablando de conflictos en relación con esa vida en manada, con esa vida en comunidad, con ese mundo hacia lo social, ¿sí? Esto sé que quizás ahí no estén entendiendo mucho, no hay problema, era para que pueda explicarle que de dónde nace todas estas miradas, todo esto que les voy a ir compartiendo, de que es un estudio minucioso, perfecto, en relación a cada capa embrionaria desde que me estoy formando en el vientre materno. La primera capa que se forma es endodermo y va a formar los órganos de la respiración, de la nutrición y de la reproducción. Y esos órganos se encargan de ciertos aspectos, por lo tanto los conflictos emocionales que van a impactar ahí están relacionados a eso. Atrapar un bocado, real o simbólico. Segunda capa embrionaria, mesodermo antiguo, mesodermo nuevo. Ahí se va a ir formando pleura, peritoneo, pericardio, la dermis y las glándulas mamarias. El pezón y los conductos mamarios son tejido ectodérmico, ¿sí? Por lo tanto, está hablando de conflictos más bien de separación, no de protección en el nido, ¿sí? Estos tejidos entonces hablan de protección en el nido y protección de mi integridad. Tercer capa, mesodermo nuevo, que es músculo, hueso, tejido adiposo, linfático, tejido conectivo. Me va a estar hablando de desvalorización. No ser lo suficientemente apto, no estoy el mejor. Y va a afectar estos tejidos, ¿sí? Músculo, hueso, etc. Y última capa embrionaria que se desarrolla en la etapa fetal, mientras estoy en el vientre de la madre, es el tejido ectodérmico, que va a darle formación a los órganos de los sentidos, la vista, el gusto, el tacto, el olfato, ¿sí? Acá entra la epidermis también y parte del sistema nervioso. Por lo tanto, los conflictos que van a estar impactando en estos tejidos, conflictos emocionales que impactan en estos tejidos, tienen que ver con la vida en manada, la vida en sociedad, ¿sí? En comunidad, el territorio, los conflictos en el territorio. Ahora les voy a compartir un videito cortito para mostrarles un poco, este videito lo tendría que haber puesto antes de empezar a hablarles de medicina germánica, pero bueno, la idea es mostrarles cómo desde ese sistema nervioso, esa conexión entre las neuronas, se va produciendo toda una liberación de esos péptidos, neurotransmisores que yo les decía, y que va a activar el sistema endocrino y todo lo demás, y esto modifica nuestros estados de ánimo. Por eso está estudiado esto de que hay una relación entre cada química emocional con el estado emocional que estoy viviendo.
sido capaces de mapear con precisión estas conversaciones, pero nos estamos acercando. Ahora sabemos un poco acerca de las líneas de comunicación entre las neuronas, que están cargadas con electricidad. Sabemos también que los mensajes que intercambian las neuronas son moléculas químicas, atrapadas dentro de estos grandes tanques de contención, hasta que una señal eléctrica las libera. Las moléculas que se mudan de una neurona a otra son llamadas neurotransmisores. En la última década, detectamos transmisores que portan mensajes acerca del dolor y el placer, de tristeza y alegría, de tensión y relajamiento. La experiencia temprana juega un papel vital en la química cerebral. Igual que las redes nerviosas se forman en respuesta como crecemos, así se fijan los niveles de neurotransmisores en parte por nuestra educación. Doctora, buenas tardes. ¿Sabe cuántas de estas moléculas de estados de ánimo residen en el cerebro? Podría haber cientos. Hasta ahora se han identificado menos de 50. La serotonina es una de ellas. Esta molécula es el caballo de tiro del cerebro. Juega numerosos papeles de los cuales no es el menos importante el inhibir nuestras tendencias violentas. La noradrenalina juega un papel de tipo Paul Revere. Suena la alarma acerca de las amenazas del mundo exterior y nos prepara para pelear o huir. La sustancia P es una molécula que porta mensajes acerca del dolor. En cierto sentido, la sustancia P es lo que nos incita a gritar, habla. Por el contrario, nuestros cerebros producen analgésicos, llamados morfinas endógenas o endorfinas. Los neurotransmisores juegan un papel crítico en el funcionamiento normal, y aún así, es fácil perturbar nuestro equilibrio químico. Si los impulsos eléctricos abandonan su camino en el cerebro, los intercambios químicos que dependen tanto de ellos también se vuelven confusos. Pueden resultar desórdenes anímicos y enfermedades mentales. Altere el nivel de un solo neurotransmisor, y ello podría perturbar el balance químico de todo el cerebro. Bien, ahí lo que quería compartirles un poco era esta mirada de esto un poco desde lo que es la neurociencia, en esta interpretación de todo esto que estoy vivenciando, ¿sí? Desde la psiquis, y cómo empieza a conectarse todo esto desde mis neuronas, esas redes sinápticas en el cerebro, compartiendo y dirigiendo esa información que acaba de ingresar, ¿sí? Y de ahí activando el sistema endocrino inmune y todo lo demás, ¿sí? Como fuimos hablando hoy. A ver, para resumir por ahí un poquito la primera etapa, antes de empezar a hablarles sobre la glándula tiroides. Por ejemplo, si una mujer vive una situación, una experiencia de... Chequen, por favor, los micrófonos. Ahí, doctor Axel Salazar. El micrófono, por favor, si lo podés mantener apagadito, gracias. Si esta mujer vive, por ejemplo, una experiencia de separación con su pareja, un divorcio, una separación, y lo vive desde un lugar de sentirse separada, el órgano que va a salir a dar un programa de emergencia biológica, un programa de emergencia, o lo que llamamos enfermedad o síntoma, va a ser la epidermis, va a ser la piel. Pero ahora si ella no lo vive como una separación, lo vive como un abandono, pues entonces va a ser el riñón el que va a salir a dar ese programa de adaptación biológica, programa de emergencia o enfermedad. Pero si lo vive como desvalorización, va a ser el hueso y quizás va a formar una osteoporosis. O si lo vive como una sensación de pérdida, de perder a alguien muy importante en su vida, va a ser el ovario el que va a salir a dar un programa de emergencia. Por eso vemos de que
qué sensación es la que estoy sintiendo. En base a eso va a ser cuál es el órgano que sale a dar el programa de emergencia o enfermedad o síntoma, ¿sí? Otro ejemplo, si un hombre, no sé, lo despiden del trabajo o, no sé, el banco le remata su casa y pierde sus bienes, depende cómo viva esta experiencia, o quizás puede vivir de varias formas distintas y varios órganos pueden salir a dar un programa de emergencia o enfermedad para ayudarlo a resolver esta situación. No sé, si lo vive como una cuestión de una marranada, me jugaron sucio, me traicionaron, fue una chanchada o me cagaron, el que va a salir a dar ese órgano que va a salir a dar el programa de respuesta de adaptación biológica va a ser el intestino, el colon, el intestino grueso. Ahora, si la experiencia la vive, además de esto, la vive como miedo a morir de hambre, y ahora, ¿cómo me voy a mantener? El órgano que también va a salir como respuesta a esto va a ser el hígado. En la parte del hígado hay una parte del hígado que almacena el glucógeno, ¿sí? Las reservas en el cuerpo. Por lo tanto, va a engrosar su tamaño, lo que vamos a llamar un tumor hepático, para poder ser más grande, poder alojar más reserva, para tener más reserva porque me puedo morir de hambre. Puede ser que no tenga ingresos económicos. O si quizás lo está viviendo como una experiencia de desvalorización, pues va a ser la parte ósea la que sale a dar respuesta. Y puede vivirlo de las tres formas, como desvalorización, como me cagaron, me jugaron sucio, y a su vez miedo a morir de hambre, a no tener para comer. Entonces puede ser que en este caso pues aparezca el hueso dando una sintomatología, el hígado otra, y la parte del colon también. El hombre ahora, suponiendo, resuelve el conflicto, no sé, lo vuelven a contratar de la empresa, vuelven a tomar el personal que habían despedido, o consigue otro trabajo, o resuelve emocionalmente en terapia la situación. Resolviendo el conflicto, entra en fase de reparación, la segunda fase, la vagotónica que les mencionaba hoy anteriormente, de los 3 síntomas o enfermedades, del colon, del colon, de la parte ósea y de la parte hepática, con la sintomatología que cada uno va a ir acompañando en este proceso de fase de reparación, ¿sí? Hoy les quiero hablar un poquito de lo que es la tiroides en este proceso, cómo reacciona desde este lugar. La tiroides es una glándula que regula el metabolismo, ¿sí?, en el cuerpo, ¿sí? Libera hormonas que se llaman T3, la T4, la calcitonina, y regula el metabolismo y el crecimiento en el cuerpo. Estas hormonas afecta casi todos los procesos fisiológicos en el cuerpo, incluyendo el crecimiento, el desarrollo, el metabolismo, la temperatura corporal, el ritmo cardíaco, ¿sí? Por ejemplo, si hay una hiposecreción de estas hormonas, o sea, escasa secreción de estas hormonas, se ralentiza el metabolismo, lo que puede producir un aumento de peso, debilitamiento muscular, aumento de la sensibilidad hacia el frío, disminución del ritmo cardíaco, una pérdida de las actividades mentales de alerta. Pero si es al revés, hay una hipersecreción de estas hormonas, en aumento, hiper es mucho, hipo es poco, lo que se va a suceder en el cuerpo es que se acelera el metabolismo, produciendo aumento del apetito, pérdida de peso, irritabilidad, nerviosismo, taquicardia, intolerancia a los lugares cálidos, al calor, ¿sí? Estas son reacciones que pueden ir apareciendo. Ahora, ¿qué conflicto emocional está de base en relación a la tiroides? Principalmente, hoy decíamos, tejido endodérmico que toma parte desde del tubo digestivo, desde la boca, estómago, intestino. Hablaba de atrapar un bocado, por eso hice esa otra introducción anteriormente. El tema en la tiroides es atrapar un bocado, pero está asociado a un bocado de tiempo. No fui lo suficientemente rápido
para atrapar o para deshacerme de este bocado, ¿sí? Por lo general hay exigencia, la persona se siente en esto de ser lento para mi propia mirada o para la mirada ajena. Y es una personalidad, una persona con una psiquis que está siempre cargada de exigencias. Nunca es suficiente. Lo podría haber hecho mejor y lo podría haber hecho más rápido. A ver, ¿qué conflicto? Por ejemplo, a ver, a lo mejor no fui lo suficientemente rápido para recibirme. Me recibí 10 años después o un año después a lo que tendría que haberme recibido. O no fui lo suficientemente rápido para, no sé, ser madre, ser padre, tener un hijo, casarse, emprender un negocio, que ese negocio sea exitoso, una carrera, no sé. O no fui lo suficientemente rápido para deshacerme de una situación, de una experiencia, renunciar a tiempo a un trabajo, vender algo a tiempo, separarme de una persona, divorciarme o alejarme, romper este vínculo, mudarme, etcétera, ¿sí? Por lo general, lado derecho de la tiroides habla de no haber sido lo suficientemente rápido para alcanzar tal cosa, y el lado de izquierdo habla que no fui lo suficientemente rápido para deshacerme de este bocado, de esta experiencia, de esta situación. Por lo general es una persona que vive con una vara de exigencia muy alta, nunca es suficiente, y está esto, lo podría haber hecho mejor, lo podría haber hecho antes. Por lo general, bueno, si venimos con esta experiencia, seguramente desde nuestra matriz a la que venimos a vivir es una matriz de exigencia, por lo tanto, seguramente nací en una familia que por algo la elegí, porque vengo a vivir la experiencia de la exigencia, y elegí quizás una familia en la cual se me exigía demasiado de pequeño, o todo lo contrario, no lo miraban al niño, entonces el niño intenta hacer lo mejor posible para que lo vean y lo premien, ¿sí? Entonces, estas suelen ser la matriz de las primeras etapas de vida que luego van desencadenando la respuesta biológica en ciertos órganos que están como más sensibles a nuestra experiencia de vida. En la fase activa, la primera fase, hay proliferación celular, puede haber hipertiroidismo, adenocarcinoma o adenoma, en la glándula tirotoxicosis, y el sentido biológico. ¿Para qué? ¿Para qué mi cerebro crea esto? Pues para producir más hormona tiroidea, para aumentar ese metabolismo, para atrapar o deshacer más rápido a ese bocado. Por eso es que siempre hay un sentido biológico cuando algo sucede o se desordena o se ordena en el cuerpo, ¿sí? En PCL hay PCLB, que es cuando en la fase de reparación, la segunda etapa que les mencionaba hoy un poquito, va a haber una reducción. Si hubo un tumor, por ejemplo, un crecimiento de esa glándula tiroidea para hacer más grande esta glándula, para que segregue más hormona, para que me pueda hacer más rápido en esta posibilidad de poder atrapar o de poder liberar, soltar este bocado. Entonces la fase de reparación, cuando ya no necesito este tejido extra, va a haber reducción de su tumor, por ejemplo, por micobacterias, o se encapsula, ¿sí? O puede haber un absceso o quistes. Hipotiroidismo, el hipo aparece como consecuencia de la destrucción de la glándula ante recidiva del conflicto, o sea, conflicto siempre de ser demasiado lento para tal cosa. Entonces, entro en conflicto activo, resuelvo, entro en conflicto activo y resuelvo, entro en conflicto activo y resuelvo, voy y vengo, hasta que atrofia esta glándula y comienza a quedar en hipotiroidismo. Según Hammer dice que el hipotiroidismo siempre es precedido por un hipertiroidismo. Siempre primero hubo aumento de la función de esta glándula tiroidea para que luego deje de funcionar y se convierta en un hipotiroidismo, ¿sí? O sea, esa glándula se agranda y se destruye porque, bueno, no se graduó a tiempo,
y luego de eso porque no se fue de la casa o se independizó a tiempo, y luego hace otro conflicto porque no se casó a tiempo, porque no fue madre o padre a tiempo, porque no emprendió el negocio a tiempo, porque el negocio no creció y prosperó a tiempo. O sea, entra en varios conflictos sucesivamente. ¿Cómo puedo ayudar a este tejido tiroideo? Lo primero no debería ser la medicación que inmediatamente metemos levotiroxina, sino reparar los nutrientes que esta glándula utiliza. Cuando se está en fase cuando se está en la fase digamos, de fase activa, en programa de emergencia, la glándula gasta o consume muchos más nutrientes que en el modo habitual. O sea, modo habitual es salud, programa de emergencia es enfermedad. Consume muchos más nutrientes, por lo tanto se desgasta, se desnutre. Lo primero que tengo que hacer es nutrir ese tejido. ¿Qué nutrientes necesita la glándula tiroides? Selenio, yodo, zinc, vitamina A y hierro principalmente. Si no hay zinc, o sea, sin el selenio, por ejemplo, no hay una hormona activa. Sin yodo o hierro no hay formación de la T4 original. Sin el zinc y la vitamina A, la hormona activa no puede ser transportada al interior de la célula, al interior del núcleo celular donde se encuentra el ADN. Entonces, cada uno de estos nutrientes cumple un rol importantísimo en la producción de estas hormonas y en el funcionamiento correcto de estas hormonas. Por ejemplo, el selenio, que es el que transforma la T4 en T3, que es la hormona que está activa, lo voy a encontrar en marisco, en peces, en carne, en pasa de uva, nueces, quinoa, arroz integral, huevo, agua de mar. El agua de mar contiene los oligoelementos de la tabla periódica casi que completos y es un buen suplemento para prácticamente casi todas las cuestiones que vivimos en nuestro cuerpo. El yodo, sin el yodo la glándula no puede producir la hormona, entonces también es otro nutriente súper importante. Lo voy a encontrar en mariscos, en algas marinas, en salmón, en camarones, principalmente estos son los que más concentración de yodo tienen, y otros alimentos que también lo tienen yodo, pero en menor cantidad, por ejemplo, la avena, la espinaca, el huevo, la leche, el frijol, el queso, las hojas, sí, estos suelen tener más o menos 15, 20 microgramos cada 100 gramos, a comparación de, por ejemplo, las algas marinas o los mariscos, que suelen tener unos 300 a 5.000 microgramos cada 100 gramos. El hierro, que es de vital importancia para que se produzca esa síntesis de la hormona tiroidea. Muchas veces la anemia puede ser causa de la debilidad de la hormona tiroidea. Esto también hay que tener en cuenta, que a veces la anemia puede ser consecuencia de un problema de tiroides, ¿sí? ¿Dónde encuentro el hierro? La lista de hoja verde, la selga, la espinaca, la lechuga, la radicheta, la rúcula, en legumbres como la lenteja, en quinoa, semillas, semilla de calabaza, en algas, en peces, en mariscos, en el pollo. Después tenemos el zinc y la vitamina A. El zinc actúa como un vehículo para que esta T3 pueda llegar al ADN celular y allí pueda cumplir su función. Y el zinc es una de las carencias más frecuentes que muchas veces se encuentran en los problemas de tiroides, que evitan que la tiroides funcione correctamente. Lo voy a encontrar en legumbres, nueces, aceite de pescado, en alimentos que contengan proteína, carne, yema de huevo, algas, la zeolita. Y el tema de la vitamina A es que todas las células del cuerpo pues tienen receptores de hormonas tiroideas. Todas las células del cuerpo tienen receptores de esta hormona. Pero para esto necesita de la vitamina A, que es una transportadora, porque hace que la hormona llegue al ADN celular, ¿sí? ¿Qué alimentos contienen la vitamina A? Bueno, alimento de origen animal, la yema de huevo, el aceite del hígado de pescado, en frutas y hortalizas de color naranja, rojo o amarillo, como la calabaza, el zapallo, la batata, la zanahoria, el durazno, la papaya, el mango,
¿sí? Todos estos son alimentos que puede aportar esta carga de nutrientes para permitir que esta glándula de tiroides pueda funcionar óptimamente y recuperar su nutriente que gastó, que consumió durante la fase activa. Después podemos hablar también desde lo que es el nivel energético. Esta glándula está en lo que es nuestra zona de la garganta, ¿sí? En este huequito arriba donde termina el esternón, y hacemos aquí un pequeño huequito. Aquí se localiza la tiroides. Por lo tanto, el chakra que rige a esta glándula es el chakra laringio, es el chakra que también tiene que ver con nuestra expresión, comunicación, con sacar hacia afuera mi propia verdad, poder decir quién soy, a qué vengo a este mundo, es el chakra de la creatividad, de la creación, porque detrás de la palabra también creamos, y es el chakra que rige a la tiroides. Entonces, también a un nivel energético puedo armonizar y equilibrar el funcionamiento del chakra laringio con las diferentes técnicas que ustedes sepan, como cristales, aromaterapia, meditación, entonar mantras, el mantra OM o cualquier otro mantra, palabras de elevada frecuencia, tratar de no usar palabras destructivas, mentiras, porque son palabras que bloquean energéticamente a este chakra laringio, ¿sí? El color azul o celeste, un pañuelito en esta zona de la garganta, en este color, también podría estar armonizando este chakra. Aquí le puse unas fotografías para aquellos que por ahí todavía estemos un poco más incrédulos con respecto a la energía. Estas fotos son del PowerPoint que expusieron en un evento que estuve en México hace unos años con el doctor John Dispenza, el doctor Bruce Lipton y Green Braden. Y cuando ellos hablaban de sus investigaciones en cuanto a la práctica de la meditación, los cuerpos energéticos, y obviamente también estaba en ese desarrollo todo lo que era en relación a la biología y a todo el aspecto del ser humano. Estas son fotografías expuestas por ellos entre el antes y el después de una meditación, donde podemos ver por un lado los chakras en desequilibrio, luego la meditación se van equilibrando, y lo mismo el campo áurico, un campo áurico deteriorado al principio, y luego de la meditación un campo áurico que se va equilibrando y nutriendo. Estas son fotografías Kirlian, que también me permite entender y comprender cómo ese cuerpo energético sí existe. Lo que vemos en negro en el centro son las yemas de los dedos, y lo que está a su alrededor en colores es el campo áurico, la energía vital de la persona. Entonces podemos ver fotografías con un campo áurico más saludable y otros más deteriorados, ¿sí? Luego, obviamente, si está más deteriorado es porque hay más procesos de enfermedad física, mental o emocional. Si queremos trabajar con aromaterapia, puedo trabajar con el geranio, por ejemplo, que es un regulador endocrino y que también levanta el ánimo, el lemongrass, que apoya también a la glándula tiroides y calma el sistema nervioso, la menta, que calma la inflamación, el incienso, que es un antiinflamatorio y también actúa en el balance hormonal, el mirto, que purifica el aura y el alma y que armoniza los chakras cardíaco, timo y laringio. Lo que le guste trabajar con cristales azules, puede ser la aguamarina, puede ser la turquesa, especialmente más para la tiroides, y si es solo para el chakra laringio, puede ser la sodalita, la pilázuli, sí, que son otros cristales que también armonizan a este chakra. Y cuando hablamos de una terapia holística para reparar, en este caso que hablamos el tema de la tiroides, una terapia holística me habla de integrar a esta persona como un todo, abarcando parte física, parte mental, parte emocional, parte espiritual, porque esa es la totalidad de la persona. Entonces, desde el físico, puedo estar acompañando con los nutrientes, con una alimentación adecuada, o con maniobras de cirugía emocional, por ejemplo, que son maniobras corporales para movilizar esa energía estancada en el cuerpo. Del plano mental, emocional, poder ver cuál fue esa situación, esa experiencia que la persona vivió con respecto a que no se sintió que fue lo suficientemente rápido para atrapar una experiencia, una situación, un bocado, o para soltarlo a tiempo. Ahí puedo acompañar con técnicas de hipnosis o diferentes herramientas, y en el plano espiritual energético, como fuimos viendo recién, es armonización en los chakras y en el cuerpo energético, con diferentes herramientas.
Hasta aquí les quería compartir un poco sobre esto, que es una forma de entender a la biología, una forma de entender que el cuerpo siempre habla, el cuerpo siempre se expresa, y expresa algo puntual y específico, no es algo al azar, no es aleatorio, no es por mala suerte, no es porque de casualidad me tocó que se me rompiera no sé, el hígado, la rodilla, la vista, la audición, no sé, lo que sea. Todo tiene un sentido biológico, un sentir biológico, tiene una sensación que acompaña desde la psiquis a ese órgano que salió como un programa de emergencia biológica. ¿Sí? Bueno, compartiendo esto, ahora les voy a compartir también, para los que sientan y tengan ganas de formarse en esta mirada integral holística para acompañar otros procesos, los procesos de otras personas, y quieran ir formándose como terapeutas, que está abierta la inscripción a la formación de terapeuta holístico. Esta formación de terapeuta holístico es online. Las inscripciones están abiertas ahora para comenzar el 1 de abril. Abarca diferentes módulos para entender, así como vimos hoy sobre la tiroides, para poder ver sobre los distintos órganos y las distintas tejidos de nuestro cuerpo cuando se van expresando en esto que llamamos enfermedad. Entonces vemos aparte la neurociencia y la psiconeuroendocrinoinmunología, que nos da la base científica y los fundamentos de todas las investigaciones y de los científicos que fueron aportando esta cuestión de la conexión mente-cuerpo. Sanación con nuestros ancestros, nuestro transgeneracional, porque bueno, ahí nace esa matriz a través de la cual yo elijo venir a la experiencia de la vida, elegimos a papá y a mamá, elegimos a esos ancestros para venir a jugar el juego de la ilusión, para venir a jugar como alma, venimos a la escuela de la vida, entonces todo eso ha sido perfecto, no hubieron errores, por eso también acompaña el taller, el módulo del viaje del alma, para entender y comprender que todo eso ha sido perfecto, y que lo que no he podido resolver a su momento, a su tiempo, pues la biología sale como un programa de emergencia para acompañarme y ayudarme a darme respuestas biológicas, a través de la biología darme respuesta a ese proceso evolutivo también. Vemos los chakras, la gemoterapia, aromaterapia, diferentes técnicas también para acompañar en el proceso terapéutico. Vemos módulo de la hipnosis como una herramienta terapéutica para ir justamente a el inconsciente, a donde está el origen, a donde está la causa de esto que me esté pasando, más allá que sea biológico, enfermedad, o que sea una situación de, no sé, de deuda, de economía, de conflictos laborales, profesionales, de vínculos, de pareja, etcétera. La medicina germánica, el primer año vemos las 5 leyes biológicas, y al segundo y tercer año vemos todos los sistemas corporales, sus órganos, sus síntomas y la asociación, así como hoy desarrollamos tiroide, la asociación con cada uno de esos síntomas y en una integración de acompañamiento terapéutico en los 4 planos del ser. La cirugía emocional, que son maniobras corporales, como si fueran el estilo del masaje, pero que están coordinadas con la respiración, con la hipnosis, con la introspección, para ir a buscar ese evento puntual que la persona vivió y poder movilizar esa energía del cuerpo. ¿Sí? Esto es lo que pues abarca un poco la formación. Ahí están, bueno, las redes sociales para los que quieran seguirme también allí. Acá voy a pasar a dejar de compartir pantallas y los puedo volver a ver aquí. Los vuelvo a ver a todos ustedes. Pues, bueno, esto era lo que les quería compartir. Hablar un poco sobre esta mirada integral y holística de que el cuerpo siempre nos habla. Que no nos quedemos con la mirada reduccionista de los aportes de Descartes y de Newton, donde la mente y las emociones se separaron de la persona y como que, bueno, esto pasó a ser nada que ver con la biología, sino que todo lo contrario, está siempre impactando en esta biología, ¿sí? Volver a esta integración, a esta conexión. Yo soy de esta mirada de que no es una u otra medicina, sino que son ambas, la integración
de la medicina, porque a veces sí necesito un estudio diagnóstico, sí necesito de un tratamiento, sí necesitamos de una cirugía, pero acompañar a ese proceso biológico a su vez con esta parte emocional por la cual esa biología está reaccionando. Y acompañar desde un lugar holístico, cuerpo físico, mente, emociones y cuerpo energético, porque somos un ser espiritual viviendo en una experiencia humana. Entonces, esto de integrar los chakras, qué centro energético está relacionado con cada aspecto de la vida, de lo que la persona, mi consultante, trae a la vida, o de lo que a mí me está pasando en este momento, y qué chakra está relacionado con cada órgano, cada parte de mi cuerpo, para también armonizar desde esa parte de la energía vital, para que ese proceso biológico pueda repararse mucho más rápido, o esa situación que pueda estar viviendo pueda repararse mucho más rápido. O sea, el chakra raíz me habla de los aspectos más densos en la materia, o sea, todo lo que tiene que ver con la supervivencia, el dinero, el trabajo, la profesión, la economía, tener un techo, tener comida, tener ropa, alimento. Entonces, si ese chakra raíz está bloqueado, pues esta área de mi vida va a estar manifestando ciertos desequilibrios, no van a estar en armonía. Y si lo expreso desde la biología, va a ser el músculo, va a ser hueso, o va a ser la zona de cadera, piernas y pies, la que no va a nutrirse energéticamente de forma adecuada, por lo tanto la energía se debilita, por lo tanto también alguno de los tejidos de esta parte del cuerpo van a salir también con alguna afección a manifestarse, ¿sí? Les agradezco mucho por acompañarme en esta hora de este webinar. Les voy a pasar palabra por si alguien quiere hacer alguna pregunta o algún comentario, algo que les haya quedado pendiente ahí. Recuerden que hoy hablamos de tiroides, si bien mencioné algunos otros síntomas, pero focalicémonos las preguntas, porque sí sé que estos temas nos abren a después hacer millones de preguntas. Bueno, ¿y por qué veo menos? ¿Y por qué no puedo escuchar? ¿Y por qué tengo un zumbido en el oído? ¿O por qué mi piel tiene una psoriasis? ¿O por qué mi ovario apareció un quiste? ¿O por qué en el colon apareció este tumorcito? Si nos vamos a abrirnos a toda esta sintomatología, vamos a estar 3, 4 horas respondiendo. Por eso, más que nada, quiero que en base a lo que hablamos hoy de tiroides, o algo que no se entendió, no se comprendió, o en esta mirada de integración holística, o lo que sea, si hay algo que de allí quieran preguntar, sí voy a ir haciendo mensualmente algunos webinars para ir profundizando en estos temas, en esta mirada, con distintos síntomas en cada uno de los encuentros. Como le decía al principio, que esto de las 5 leyes biológicas del Dr. Hammer, las expliqué muy por arriba para poder explicarles lo que era la tiroides, pero si sienten que ahí quieren que les exprese un poquito más, el miércoles que viene sí tengo disponible en este mismo horario y podemos hacer otro webinar para hablar específicamente de esas 5 leyes biológicas, ¿sí? Bien, los escucho, a ver. El día 1 pueden desmutearse y abrir palabras si quieren aportar algo o hacer alguna pregunta. Sí. Muchísimas gracias por compartir realmente tanta sabiduría. Gracias, mi vida. Gracias. ¿Alguien más? A ver, Cari, sí. Cari, hay unas preguntas en el chat, si querés Ajá. mirarlas. ¿Me querés decir algunas? A ver si las encontrás por ahí, a ver, porque parece que hay muchos mensajitos. Más que nada, había una chica que preguntaba si la experiencia que vive la mamá mientras está en periodo de gestación afecta, digamos, posteriormente al bebé, las experiencias negativas o positivas. Sí, todo lo que la mamá vive en la experiencia intrauterina, el bebé lo vive también. A ver, si la mamá, por ejemplo, quizás en esa etapa intrauterina vive una separación con su pareja y lo vive como una sensación. Ahí, perdón.
Si, por ejemplo, la mamá en esa etapa intrauterina vive una separación quizás con su pareja, o quizás muere un ser muy cercano a quien quería mucho y lo vive como un conflicto de separación, pues el órgano que sale como programa de emergencia, decíamos que de la epidermis es la piel, del conflicto de separación es la epidermis, la capa más externa de la piel. Entonces puede ser que ese bebé, cuando nazca o a los meses siguientes, pueda tener alguna patología en la epidermis, alguna reacción alérgica, una irritación que es mucho más exagerada que una irritación común del pañal, y que por más que, no sé, va a un dermatólogo, va al otro y no termina de sanar, ese origen muchas veces puede estar en esa vivencia de esa etapa intrauterina. Del doctor Bruce Lipton, que yo sigo muchísimo, he aprendido muchísimo del doctor Bruce Lipton, del doctor John Dispenza también, porque son científicos que unen la ciencia y la espiritualidad y que integran todo el ser. Él dice que casi todas las patologías de la adultez nacen en los primeros 7 años de vida del programa. Luego hay un evento que lo detona, que lo vuelve a activar y que pues sale el programa, no sé, sale el cáncer, el programa de la psoriasis, no sé, el problema del útero o lo que sea que esté ahí. Pero sí, muchas de las sintomatologías que experimentamos pueden venir de la etapa intrauterina. Incluso está estudiado desde la psiconeuroendocrinología, problemas de tiroides, de ansiedad, de depresión, también son resultados en la edad adulta originados en la etapa del vientre materno, ¿sí? Y acá voy a hacer otra aclaración importante que tiene que ver con esto que les decía del módulo El viaje del alma. No hay errores. Si esa mamá en esa etapa intrauterina, no sé, vivió una situación de rechazo porque no quería el embarazo, porque no estaba preparada mentalmente, por decirlo de una manera, para traer ese hijo al mundo y lo vive con angustia, con tristeza, con rechazo, o vive una situación de carencia económica y está preocupada, está en un conflicto de separación o lo que sea. Si bien esto tiene un impacto en ese ser que está creciendo dentro de ella, pero a su vez de esto, ese ser eligió a esa mamá. Eligió nacer en este momento. Antes de esto, antes de que exista la vida física, existe una planificación del alma para venir a la escuela de la vida. El alma planifica, ¿a qué voy a ir a la vida? Quiero experimentar qué es el abandono. ¿Cómo se siente ser abandonado? Entonces, pues voy a elegir una mamá y un papá que no me estén esperando. O quiero elegir, no sé, el rechazo. Voy a elegir un papá y una mamá que no estén esperando un hijo, para que pueda sentir esta experiencia del rechazo y pueda tener esta experiencia para aprender y evolucionar en la escuela de la vida, ¿sí? Entonces siempre, yo recalco esto de que siempre es perfecto todo, no hay errores, no hay errores, y no hay víctimas, y no hay culpables. Cuando le agrego la parte emocional de la culpa, la víctima, lo que me hizo, no sé qué, toda esa parte emocional es esta interpretación que yo les hablaba al principio, la interpretación de la psiquis, que va a ir activando ciertos programas de emergencia, donde la biología sale como un programa de adaptación biológica, sí, a dar respuesta a esto, pero también sale como, desde mi mirada al menos, también sale como la posibilidad de mi evolución y mi ser, donde esa biología expresa a través de una enfermedad, un síntoma, donde me dice, Cari, acá te olvidaste de perdonar este abandono, te olvidaste de sanar esta sensación de rechazo con papá y mamá. Y esto lo elegiste para venir a esta escuela de la vida, para aprender desde esta experiencia. Entonces la biología también es parte del proceso de evolución, de despertar del ser en esta escuela de la vida. ¿Sí? Muy buena la pregunta, gracias. Después también preguntaban sobre el programa de, o sea, digamos, cuando traigo un programa de infertilidad, o sea, cuando tengo un problema de no ser fértil, en relación, cómo lo puedo trabajar desde la parte holística. Bien. A ver, siempre en cada persona las causas pueden ser diferentes, porque no
No es que el mismo programa es para todos. Yo voy a hablar de los programas en línea generales que habitualmente suelen darse. Programas de infertilidad muchas veces vienen del transgeneracional. No sé, por ejemplo, quizás mi abuela, mi bisabuela muere en el parto o tuvo, no sé, una situación de gravedad en ese parto, y esta memoria va quedando, heredándose a la bisabuela, a la abuela, a la madre, y de la madre luego a esta hija o a este hijo, y este cerebro dice, es mejor no tener hijos porque nos podemos morir, o es mejor no tener hijos porque el dolor y el sufrimiento es muy grande. Entonces, ese cerebro activa este programa a través del cual digo, soy infértil, no puedo quedar embarazada o no puedo engendrar, ¿sí? Es muy común ver desde el programa del transgeneracional, el programa de la línea de ancestros, las experiencias vividas. Yo empezaría buscando experiencias vividas en el árbol familiar con relación a hijos, con dolor, con trauma en relación a hijos. A lo mejor, no sé, un hijo murió a una edad muy temprana y esa mamá sufrió demasiado. O hubo una abuela, bisabuela, abuelo, bisabuelo, que hayan, no sé, tenido, no sé, a lo mejor algún hijo con alguna discapacidad, y esa discapacidad les consumió la vida porque fue permanentemente estar a su cuidado, a su atención, y se agotaron tanto que dijeron no queremos más un hijo, y esa sensación se va heredando, y hay una generación que vive esa experiencia. Podría ser una de las causas, no digo que sea la única. Siempre pues hay que ir a buscar lo puntual, lo propio de cada persona. ¿Sí? Pero también muy buena esa pregunta. También Gladys pregunta, si en este momento vivo con artritis, ¿estoy en etapa de reparación? Sí, la artritis da síntoma, dolor, o sea, el dolor fuerte, esa inflamación de la articulación, se da en reparación. Y quizás puede ser que si el dolor es bastante continuado, lo más probable es que entre y salga de conflicto. O sea, en artritis va a haber un programa de desvalorización, no ser lo suficientemente apto. A lo mejor, no sé, si la artritis se me está presentando más que nada en las manos, me estoy sintiendo que con mis manos soy un torpe, que lo que estoy haciendo, el trabajo al que me estoy dedicando, lo que sea, soy torpe, soy incapaz, lo hago mal, no sirvo, me desvalorizo, siento que no soy apto, ¿sí? Entonces, quizás consciente o inconscientemente, entro en conflicto activo y lo resuelvo, y ahí me duele. Luego entro en conflicto, estoy quizás unos días, o unas semanas, o unos meses, estoy bien, luego vuelvo a pasar otro proceso donde de vuelta me siento en esta desvalorización, vuelvo a conflicto activo y fase de reparación. Cuando resuelvo, vuelve el proceso inflamatorio. El dolor, la inflamación, esa articulación se hincha, se dematiza, si está caliente muchas veces, duele, ¿sí? Pero si es algo que es continuo, generalmente es muy común que con el tiempo obviamente se hace crónico y es un proceso que nos acompaña. Pero ahí en un proceso de artrosis, por ejemplo, de artritis, lo ideal es trabajar autoestima, amor propio, quererme más, y aceptarme más, que si hoy no lo puedo hacer mejor, y bueno, no siempre lo voy a hacer perfecto, está bien, pero sí sirvo, sí soy buena. A lo mejor no soy buena en cantar, a ver, si a mí me ponen a cantar, los espanto a todos, porque canto muy feo. Y si me voy a valorizar por cómo canto, pucha, mi valorización va a tener puntaje 0. Voy a vivir en conflicto de devalorización. Pero quizás no soy buena para cantar, y quizás no soy muy buena para cocinar, pero quizás soy buena en otra área, como en la que me he especializado y a la que me voy dedicando. Entonces, ahí está esta frase, ¿no? A ver, si voy a considerar que el pez es torpe porque no puede subir un árbol, y que el pájaro es un idiota porque no puede nadar, ¿sí? A veces nosotros hacemos eso, ¿no? Con nosotros mismos. Nos clasificamos según programas externos, viendo a otros.
comparándome con mi hermano, mi hermana, con una prima, con una amiga, con una vecina, con una compañera de trabajo, con la ex de mi pareja o el ex de mi pareja. Entonces, claro, siempre estoy mirando hacia afuera en lugar de mirarme hacia mí. Sí, van a haber áreas en las que no voy a ser 100% eficaz, porque no es mi área. Pero hay otras áreas en las cuales sí soy muy buena. Y eso es lo que tengo que buscar. ¿En qué soy bueno? Y fortalecerme en ese lugar. Y trabajar la autoestima, trabajar valorización, mucho. Cuando hay procesos de artritis, trabajar mucho la autoestima. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta más? Ajá. Miss, buenas tardes. Buenas Hay un tardes, Miss. segundito, ahí termino con él y con las preguntitas que me está pasando y ahí les paso palabra al resto. Gracias. Mariela consulta, tiene una hija de 18 años con dolores crónicos en la zona lumbar. Ya la vieron varios médicos, pero no encuentran nada. Bien. La zona lumbar, las lumbares son las vértebras más anchas de la columna vertebral. Por lo tanto, son vértebras que también dan, las lumbares y las dorsales bajas, son vértebras que dan el sostén a toda la columna vertebral y a la parte superior del cuerpo. Entonces, generalmente nos hablan de proceso, y es hueso, decíamos hoy que es proceso de desvalorización. Por lo tanto, hay un proceso de desvalorización en ser el sostén, en ser el pilar en esta familia, en este lugar, en este proyecto, en lo que sea. También puede estar relacionado hacia el área, está relacionado también esta zona al chakra sacro, por lo tanto a la sexualidad, a la relación con la pareja, al poder también pedir ayuda para hacer las cosas. A veces la personalidad que tiende a querer resolver todo sola y ser autosuficiente y no me animo a pedir, muchas veces también termina con alguna sintomatología en la zona lumbar. También puede, si bien se presenta más en sacrocóccix que en lumbares, pero también puede presentarse en la parte lumbares cuando hay conflictos en cuanto a la necesidad económica, hacia lo laboral, hacia lo económico, hacia el vínculo del dinero, el miedo a no tener, ¿sí? Pueden haber ahí varios aspectos, pero bueno, en línea general habla un poquito de esto. Y aparte la columna vertebral es el eje de la persona. O sea, también me está hablando de que, bueno, me estoy saliendo un poco como del eje de mi vida, ¿sí? Cada vértebra en sí tiene un significado propio. Tenemos 33 vértebras, cada una habla de algo específico, ¿sí? Eso después, bueno, por ejemplo, en la formación que brindo terapeuta holístico, todo eso se va desarrollando. Todos los síntomas que me están preguntando se van desarrollando en diferentes módulos que llevan varias horas de clase, de explicación para entender y comprender por qué, de dónde es que sale esta explicación, por qué este tejido tiene que ver con esta cuestión emocional y este tejido me habla de esto y todo lo demás, ¿sí? Yo acá les doy como un pantallazo así como muy rápido y por arriba para entender un poco cómo es que el cuerpo nos habla, ¿sí? ¿Hay alguna preguntita más importante, Eli? Sí, había una señora que preguntaba acerca del pánico, de las situaciones de pánico, cómo poder enfrentarlas, digamos. Bien, todo lo que tenga que ver con, a ver, el pánico es un miedo exagerado, ¿sí? Es un miedo a la potencia, por decirlo de una manera. Por lo tanto, seguramente he vivido en algún momento una situación de mucho estrés, de mucha intensidad, con lo cual mi cerebro me mantiene siempre en alerta. Siempre como que me tiene ahí alerta que, bueno, en cualquier momento puede venir el león y comerte, ¿sí? Entonces, estoy ahí a la alerta las 24 horas del día. O sea, si bien duermo un poco de tiempo, pero estoy siempre ahí. Y el evento, o sea, nuestro cerebro graba cada evento que vivimos así de intensidad, de trauma y todo lo demás, graba con todos los elementos
que están en ese contexto. No sé, un ruido que hubo en ese momento, un sonido, un tono de voz, a lo mejor el evento primario que ocasionó este desencadenamiento se dio en una situación donde mi papá me gritó fuerte y tenía un tono de voz, y esa situación, o fue una violencia familiar en ese momento, con ese tono de voz, donde estaba abierta quizás una canilla de la cocina y había un ruido de agua que estaba chorreando, quizás al mismo tiempo, no sé, pasó una moto por la calle y está este sonido de la moto, quizás había, no sé, un ramito de jazmines en esa habitación donde estaba y había un aroma muy intenso al jazmín. Entonces, cuando el cerebro empieza a encontrarse en un lugar donde se repiten varios de estos eventos, un tono de voz similar, volvió a pasar una moto con su ruido, o está la canilla abierta, o estoy expuesto también al jazmín, y se suman varios de estos factores, el cerebro dice, huyamos de acá porque otra vez se viene la pelea, estás en peligro, por asociación de los elementos estresores que se encontraron en aquel momento. Es como que el cerebro dice, la última vez que tuvimos la canilla abierta, la moto que pasaba por la calle, esta persona, este tono de voz gritando, y el jazmín, sucedió esta catástrofe. Entonces, por las dudas, huyamos. Entonces empieza a manifestar este estado de pánico, este estado de desesperación, porque el cerebro te quiere salvar. El cerebro quiere que huyamos de este lugar para estar a salvo, porque siempre busca la supervivencia. ¿Sí? Bien, nos quedan 5 minutitos más porque ya estamos a las 22:30 y la idea era estar hasta las 22, así que bueno, a ver si hay alguna preguntita más ahí importante. Recuerden que hoy estamos hablando de tiroides, porque todas las preguntas que me están haciendo no son ninguna de tiroides. Después con el tiempo podemos ir ampliando esos temas, porque les puedo explicar algo que queda muy por arriba, porque no es un tema que hablé, ¿sí? Columna, bueno, todo lo que fuimos por ahí explicando son temas de diferentes tejidos y de diferentes programas, pero me gustaría que las preguntas se acoten al tema de hoy, a la tiroides. Si de allí hay algo que necesiten que ampliemos más, porque si no pasa esto que les decía al principio, vamos a estar 3 horas explicando los síntomas de cada uno. Y cada uno tiene una fundamentación profunda y una explicación que a veces hay que acompañar previa para poder entender por qué ese síntoma se está expresando, ¿sí? Este año van a ir habiendo algunos encuentros así como este webinar para ir abordando diferentes temáticas que las voy a ir publicando en las redes sociales y se pueden ir sumándose así como nos fuimos sumando hoy para que podamos ir dando respuestas a alguna de todas estas preguntas que van surgiendo, y también estaría buenísimo que se puedan formar ustedes como terapeuta, el que le nace, el que tiene acá como esta sensación interna de que mi propósito de vida va por este camino de acompañar en los procesos del otro, el que resuene con esta mirada y quiera formarse como terapeuta, anímense a dar también ese paso. A veces nuestra desvalorización dice, no, yo no sirvo para esto, pero interiormente tu alma te está empujando, te está diciendo, ¡qué ganas! Entonces es importante escuchar a esta sensación del alma. El alma siempre nos guía y nos indica por el camino correcto, ¿sí? O también en la formación, este año hubieron alumnos que se sumaron no para ser terapeutas, sino para aprender todas estas herramientas que nos dan un montón de respuesta a los procesos biológicos. Y a los procesos de la vida. Entonces no necesariamente tienen que sumarse solo por ser terapeutas, sino también pueden sumarse por una capacitación interna para uno mismo, de crecimiento personal, de entender nuestra biología, de entender nuestra vida con una mirada diferente y acompañarnos en este proceso de despertar y de evolución. En ese caso, pues no tienen la obligación de rendir la parte de, digamos, los parciales o exámenes o este tipo de cosas, ¿sí? Vivi, que hoy habías levantado la manito, te paso palabra y después ya vamos a ir cerrando. Gracias, buenas tardes. Dentro de
todos estos cursos de los que hablaba uno de hipnosis, ¿usted da terapia de hipnosis? ¿Cuánto cuesta? ¿Dónde se encuentra? Bien, sí, he estado dando, yo generalmente no abordo una sola terapia, sino que abordo un conjunto de terapias por esta mirada integral, de abordar cuerpo físico, cuerpo mental, cuerpo emocional y cuerpo energético. Cuando atiendo online, obviamente no puedo atender el cuerpo físico porque no lo puedo tocar a la persona, pero sí solamente la parte mental, emocional, y buscar ese reequilibrio. Ahora, este año tomé la decisión porque estoy con muchas actividades y no dispongo del tiempo para todo, entonces por ahora hasta aproximadamente junio he cancelado la agenda de turnos. Cada turno me lleva un promedio de 2 horas y media, a veces 3 horas. Digamos, yo en el día alcanzo a ver 3, 4 turnos en el día, y como estoy con todo este lanzamiento, la formación de terapeutas, los retiros que estoy haciendo en Cancún y en la zona de Puebla y ahí en México y en Argentina también, entonces energéticamente no, mi día tiene 24 horas, entonces, para hacer todo tendré que tener días de 48 horas y esto no es posible, entonces tomé la decisión para también tener tiempo de mi vida personal y descansar y todo lo demás y tener una vida en equilibrio, que por lo menos hasta junio he cancelado la agenda de turnos. Sí me pueden escribir por privado y yo les paso contactos de diferentes terapeutas que tienen una mirada integral y que depende de la situación que estén viviendo, puedo ir derivando o aconsejándoles a algunos terapeutas que son muy buenos. Y si no, bueno, a partir de junio me consultan a ver cómo está mi agenda, si está un poco más liberada. Consultorios hasta ahorita estuve haciendo en la ciudad de Puebla, que es donde me elegí quedarme a vivir por el momento. Pero bueno, como les dije, presencial y online sí estuve haciendo hasta el mes pasado. Por eso, por ahora Vivi va a estar suspendido. Pero escríbeme por privado y te paso algún contacto. Sí, De muchas alguno gracias. de mis alumnos que ya estén preparados para acompañarte o de otros terapeutas, depende de tu temática que necesites. ¿Sí? Sí, gracias. Gracias. Moni, te paso palabra y tenés la manito levantada y después sí nos vamos a despedir. Sí, Karina, ¿cómo estás, mi querida? El colon irritable, ¿viste? La diarrea terrible y después la constipación. A eso me refiero. Bien. ¿Cuál es La parte del colon, ¿sí? Un poquitito hablé hoy, no fue el tema que desarrollé hoy, pero el colon habla de las marranadas vividas, ¿sí? Situaciones de injusticias, de traiciones, me cagaron muchas veces, ¿no? Literalmente decimos, me cagó, hijo de su madre, ¿no? Perdón la expresión, pero lo decimos porque es el sentir de la persona. Entonces, parte de esto puede estar relacionado a ese colon irritable, una situación incluso que hayas vivido, que te irritó, que te generó mucha irritación interna, ¿sí? Y que luego no la podés expulsar, ¿sí? Porque la constipación también, obviamente pasa que depende de cómo se va dando esto de fase activa y fase de reparación, va habiendo a veces parte de lo que es la diarrea o parte de la constipación. Pero principalmente, Moni, fíjate, a ver, ¿qué experiencia pudiste haber vivido en algún momento de tu vida que esté relacionada con esto que habla el intestino, con esto que habla de injusticia, traiciones, me cagaron, me jugaron sucio, no se portaron bien, fue injusto, ¿sí? Si algo de eso por ahí te resuena, ¿sí? Gracias por la pregunta. Gracias. No, bueno, gracias por tu respuesta. no, gracias, Mon. Bueno, muchas gracias a todos por sumarse. Hoy estuvo la sala llena y completa, a la capacidad máxima del Zoom, así que bueno, agradecerles infinitamente a cada uno de ustedes por sumarse y resonar. Mañana les voy a estar compartiendo la grabación para que la puedan volver a ver, la puedan volver a escuchar,
la pueden compartir con los que ustedes quieran compartirlo, que sientan que le puede aportar y ayudar en algo. Estas son charlas que son gratuitas y que con la idea de poder llegar a las distintas personas y que empecemos a tomar una conciencia diferente. ¿Sí? Así que mañana van a estar recibiendo toda la grabación y también la parte del programa de la formación, si alguien tiene ganas de sumarse y de ser parte. Para los que viven en México, en abril, creo que es el tercer sábado de abril, no recuerdo ahora la fecha, voy a dar también un taller presencial en relación a esta temática, la experiencia del cuerpo habla, de ser nosotros nuestra propia medicina. Después también se los voy a ir compartiendo para los que, bueno, estén cerca y de Puebla, Cholula, aquella zona, y quieran sumarse a algo presencial, también pueden ser parte. Bueno, Cari, sí. quedaron algunas preguntas en el chat sobre tiroides, así que si la semana próxima te decides... ¿Me la decís la que es de tiroides, Eli, por favor? Porque sí, de mensajes. ya te digo que se me perdieron los acá. Estoy diagnosticada hace 2 años de hipertiroidismo y bocio. Dice la doctora que me darán yodo radiactivo el 27 de abril, me realizarán nuevos estudios en mayo, ultrasonido de la garganta, con esta terapia podré sanar, gracias. O sea, si podrá, digamos, acompañar con esta terapia con la formación. En realidad, más que con las formaciones, con la terapia en sí, en este caso, porque está la patología, lo primero que yo diría es que vuelva a escuchar mañana la grabación para fijarse cuáles son los alimentos o suplementos dietarios que puedo empezar a incorporar para darle el nutriente de selenio, zinc, hierro, vitamina A, yodo a esta glándula que no está funcionando correctamente. Comenzar a armonizar energéticamente a este chakra. Ahí les di herramientas de aromaterapia o de gemoterapia que pueden ustedes trabajar solitos, o sea, una mezcla de estos aceites esenciales que les mencioné, un aceite de coco, de caléndula, de almendra, y me puedo hacer masajitos en la zona del cuello 3 veces al día, aplicarme el cristal 1, 2, 3 veces al día. Cuanto más tiempo tengo ese cristal o ese aceite esencial en contacto con mi piel, va a ir armonizando también energéticamente este chakra, esta zona. Y después también lo que podría hacer, porque bueno, hay una parte clínica que estaría bueno que esté acompañado obviamente por un profesional médico que pueda guiar en el proceso, que también interprete a esta mirada holística y a esto que tiene que ver con una emoción y con una cuestión, además de la biología, una cuestión emocional acompañando el proceso. La persona que me hizo esta pregunta, que me mande un mensajito mañana, le paso el contacto de unos profesionales médicos que atienden con esta mirada, que es, bueno, está la doctora Andrea Rocio, con el doctor Greco en la clínica Alma Viva. Son excelentes profesionales médicos y que son médicos y te atienden con medicina germánica, y que por ahí para cuestiones más severas yo derivo la parte clínica a ellos, porque bueno, la parte clínica yo no soy médica, no estoy autorizada para a veces indicar si un tratamiento es o no es el adecuado. Puedo aconsejar lo complementario, con qué pueden complementar a eso médico, ¿sí? Pero no contrarrestar una opinión médica. Por eso derivo generalmente al profesional que sea idóneo en la temática, ¿sí? Para trabajar en lo que es una integración, ¿no? Interdisciplinaria e integral en el ser. Pero todo lo demás que fuimos hablando en cuanto a la glándula tiroides y que puede ser parte de ese proceso de reparación, sirve y mucho. En mi experiencia, a ver, cuando yo era enfermera, el problema de tiroides, el hipotiroidismo, por ejemplo, era una patología crónica y era de por vida tomar la pastillita mágica. Los años que llevo trabajando en esto, podría decir que, no sé, ya perdí la cuenta, pero como 40 o 50 personas que conozco ya hoy no toman medicación. La glándula ha vuelto a funcionar. Por eso, si me decís si algo se puede reparar en la biología, yo creo que sí. Sí hay que hacer quizás procesos de meses o de años a veces para poder cambiar realmente
ese chip que tengo en esta forma, ¿no?, de tiroides, decíamos, una persona que tiene siempre una vara muy alta, una exigencia muy alta. Siempre algo le falta, siempre es insuficiente. Lo podría haber hecho mejor, lo podría haber hecho antes. Es como que algo siempre le falta, siempre es insuficiente. Entonces hay que trabajar en esa matrix, en esa programación para cambiar este chip en la persona y poder vivir la vida y la experiencia desde otro lugar, un lugar más relajado, más tranquilo y aceptando los tiempos y las formas como lo correcto y no y salir de esa exigencia para que esa glándula también pueda empezar a funcionar correctamente, porque si sigo en ese programa de exigencia, pues sigo activando la glándula, el programa activo, y por más que me armonice el chakra, por más que resuelva una situación, vuelvo a tener otra situación, con la cual vuelvo a activar el programa. Entonces entro y salgo de conflicto, y sigo en más de la misma. O sea, hay que trabajar la base también que acompaña esta activación de los programas, ¿sí? Gracias, Eli, por esta pregunta. No sé si hay alguna más sobre tiroides para hoy. ¿Te puedo hacer una sobre tiroides? Si es sobre tiroides, sí. Si es otro tema, lo vamos a dejar para el día que abordemos el próximo tema. En el 2016, de tiroides, me sacaron 30 nódulos. Ajá. Bien. ¿Y cuál sería, Dani, la pregunta? O sea, ¿hacia qué estaría relacionado esto? A ver, si es hacia ahí, la tiroides, ¿por qué va a aumentar el tamaño de la tiroides? Porque el cerebro dice, Daniel está con una exigencia. Daniel está sintiéndose que no es lo suficientemente rápido para atrapar este bocado o para deshacerse de este bocado, que puede ser, como dijimos hoy, un proyecto, recibirme a tiempo, aprobar una tesis, un proyecto, un negocio, concretar un negocio, lo que sea, o cerrar un negocio, o separarme, o alejarme, o lo que sea. Y vivo en esta situación y no lo estoy pudiendo resolver de la psiquis, el cerebro va a decir a la glándula tiroides, necesitamos ayuda porque Dani no está pudiéndolo hacer solo. Entonces, ¿qué sucede? Se multiplican las células de la tiroides para hacerse más grande, para poder ser, digamos, poder darme esa respuesta como es la que se encarga del ritmo, del metabolismo, y es como ese reloj del tiempo, la glándula tiroides. Entonces se agranda de tamaño para poder darme respuesta, como si me hago más grande para poder darme respuesta y ser más rápido para atrapar esto o para soltar esto, ¿sí? Si hay un nodulito, dos nodulitos, tres nodulitos, por lo general está asociado a un evento, a dos eventos o a tres eventos, ¿sí? Uno quizás era porque no fui lo suficientemente rápido para, no sé, recibirme a tiempo no sé, a los 25 años cuando terminé, por decir, el secundario. En lugar de recibirme a los 18, me recibí en el secundario a los 25. Entonces quizás un nodulito está relacionado a esto, que si no fui lo suficientemente rápido para recibirme a tiempo. Lado derecho, por lo generalmente, es atrapar algo, lado izquierdo es soltar algo, soltarlo a tiempo, deshacerme de esto a tiempo. Entonces quizás el otro apareció del otro lado y estaría relacionado con que no fui lo suficientemente rápido y astuto para divorciarme a tiempo, o para cerrar este negocio a tiempo, con lo cual ahora terminé en quiebra y no sé qué. ¿Sí? ¿Se entiende ahí más o menos? Entiendo. Ok, gracias. Bueno, gente, vamos a cerrar porque algunos ya se van a estar durmiendo y mañana tienen que trabajar, depende en qué país se encuentran. Los que están en México es un poquito más temprano, porque están en Argentina ya van a ser las 11 de la noche, y los que están en España están de madrugada. Entonces vamos a ir cerrando un poquito. Miércoles que viene, si quieren, nos encontramos para hablar un poco más sobre las 5 leyes biológicas, los que tengan ganas de que les pueda desarrollar un poco más esta parte para que entiendan por qué es que hablamos que este tejido está relacionado a esta sintomatología, ¿sí? Y va a ser un encuentro de 1 horita o máximo extendiéndonos a 1 hora y media.
¿sí? Gracias, gracias, gracias. Estamos en conexión en el... Gracias. Hermoso. Gracias, gracias, saludos. Gracias, Gracias. gracias.